Es para mí un privilegio, hermano, estar delante de ustedes, ¿verdad? Sabiendo de que lo más importante aquí es la palabra de Dios y es edificar a su iglesia. Y en esta noche vamos a abrir nuestras mentes, nuestros corazones para poder recibirla, para poder así instruirnos, enseñarnos, corregirnos, ¿verdad? Para que nosotros estemos preparados para toda buena obra, para agradar a nuestro Dios. Vamos a empezar a leer en Eclesiastés, ¿verdad? Sabemos que fue escrito por alguien muy sabio y que Dios le dijo que no iba a haber otro como él en la tierra. Sabemos que Jesucristo, ¿verdad?, es el que vino a la tierra y es más sabio que Salomón, pero no hay otro como él, ¿verdad?, en esta tierra como Salomón, nacido de padre y de madre, ¿verdad? Y vemos aquí que al inicio, en este capítulo 12, empieza diciéndole a los jóvenes: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y casi al final, porque hay otro versículo 14, ¿verdad?, que todos daremos cuenta a Dios de lo bueno y de lo malo que hayamos hecho, pero termina con el discurso y dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, ¿verdad? Empezó él a decir todo lo que él ha escrito, porque sabemos que según los investigadores, no solo los que están en Proverbios escribió él, sino que hay muchos otros, ¿verdad? Pero están ahí para nuestro conocimiento, y dice él que lo más importante de todo lo que él ha hablado es esto: temer a Dios y obedecer a sus mandamientos, que esto es todo lo que nosotros debemos de ser. Pero muchas veces confundimos esa palabra, ¿verdad? Temor con miedo. Y realmente vemos aquí ejemplos, ¿verdad? Cuando Jesús se les apareció a los discípulos cuando estaban en la tormenta y ellos creían que era un fantasma, y dice que les dijo él: no temáis. En otras palabras, aquí estaba usando no tengan ¿qué? Miedo, ¿verdad? No tengan miedo. Pero también aquí dice en Salmo que no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En otras palabras también quiere decir que no tendré miedo de lo que me pueda hacer el hombre. Pero cuando esa palabra temor está acompañado de Dios, es diferente, ¿verdad? En hebreo significa respeto, reverencia, admiración, sumisión. Si vemos ahí está también escrito en hebreo, ¿verdad? Yo no tengo el privilegio de hablar hebreo, ¿verdad? Si usted lo puede pronunciar, pues qué bueno, me enseña después. Pero ahí dice, ¿verdad?, que la traducción hebrea directamente en Eclesiastés 12:13 significa esto. No dice miedo a Dios, sino respeto a Dios, reverencia, que me voy a asumir. Entonces vamos a empezar haciéndonos esta pregunta: ¿qué significa entonces temor de Dios? A veces nosotros hemos escuchado mucho esa palabra, ¿verdad? Y decimos: yo soy temeroso de Dios. Pero en esta noche, a través de la palabra de Dios, vamos a ver si realmente estamos siendo temerosos de Dios, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros pensamientos o conforme a lo que nosotros pensemos. Y vamos a iniciar qué significa con esto, ¿verdad? Si yo soy temeroso de Dios, tendré sabiduría. Vemos en Salmos 111:10 y en Proverbios también dice lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Y vemos aquí, hermanos, que el temor a Dios no es para cierta edad. En toda la palabra, cuando yo estaba estudiando, en toda la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, o sea, en el temor de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, ¿verdad? Teme a Dios y guardar sus mandamientos, dijo Salomón. Y a nosotros también lo mismo. Entonces, para aquí es para todas las edades, el cual, ¿verdad?,
el salmista está diciendo que el principio de la sabiduría para cualquier edad es el temor de Jehová. Entonces, cuando usted empiece a adquirir sabiduría es porque está siendo temeroso de Dios. ¿Y para qué nos va a servir, verdad, la sabiduría que viene de Dios, verdad? Porque sabemos que hay mucha sabiduría que el hombre piensa que es sabiduría y a veces es equivocación, ¿verdad? Porque han salido tantas teorías, tantas filosofías humanas, ¿verdad? Tantos filósofos, ¿verdad? Como uno de los más famosos, Sócrates, ¿verdad? Que él decía, solo sé que nada sé. Y muchos lo seguían y lo admiraban porque decían que era sabio. Pero sabemos que nosotros la sabiduría, la que viene de lo alto, la que viene de nuestro Dios, es la que tenemos que buscar. Y el Santiago, ¿verdad? Sabemos que hemos leído muchas veces que si tenemos falta de sabiduría, ¿a quién hay que pedírsela? A Dios. Pero acordémonos que en aquel tiempo Santiago no estaba ¿qué? Lo perfecto. No había venido lo perfecto, que es su palabra completa. Entonces ahora nosotros tenemos ese privilegio que tenemos la sabiduría de Dios completa en las Escrituras. Ya no necesitamos más revelación, ya no necesitamos más que nos venga a decir alguien, en sueños Dios me ha revelado esto. Porque eso no es sabiduría de Dios. Sabemos que es engaño. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios vemos que vendrán engañadores diciendo que son el Mesías. Ya lo tenemos. Y esa es la sabiduría que nosotros debemos de buscar porque nos va a ayudar a nosotros a abrir nuestros ojos para ya no pecar más, ¿verdad? Y ese es uno de los puntos primeros que es para no ser esclavos del pecado. Porque a veces hay un canto que dice, inconscientemente pecamos, o sea, por ignorancia, porque no somos temerosos de Dios, porque no estamos siendo ¿qué? Sabios, no estamos adquiriendo sabiduría. Cada uno de nosotros, esa sabiduría tiene que ser constante, diariamente el estudio de la palabra de nuestro Dios. Porque la palabra de Dios es para todas las edades. Dice la palabra de Dios, Jesucristo mismo diciendo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿verdad? Y lo estamos diciendo nosotros que la palabra de Dios, ¿qué es? Sabiduría. Seréis verdaderamente mis discípulos. Ya no somos temerosos de Dios, pero también somos discípulos de Cristo. ¿Cuándo qué? Cuando estudiamos su palabra, cuando somos sabios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron diciendo, ¿verdad? Del linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos, ¿verdad? Pero Jesús les dice, de cierto les digo que aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Muchas veces nosotros en la palabra de Dios vemos como un espejo, dice Santiago, para poder así nosotros saber si verdaderamente, ¿verdad?, estamos siendo temerosos de Dios en cuanto a que ya no somos esclavos del pecado. Porque muchas veces somos cristianos, somos discípulos de Dios, pero a veces somos de nuestro propio pensamiento, creemos que estamos bien delante de Dios. Pero cuando leemos su palabra y nos dice, no, estás haciendo esto que no es correcto, y nosotros decimos, no sabía, pero como sabios que somos, a través de la palabra de Dios, vamos a ¿qué? A corregirnos y ya no vamos a ser esclavos del pecado, porque tenemos a Cristo como nuestro maestro que nos ha enseñado esta palabra. Pero también sabemos que en Proverbios muchas veces habla de esto, en el cual dice, el sabio ve lo malo y se aparta de él. ¿Por qué se aparta? Si usted ve que viene un oso a atacarlo, o que hay un oso allá parado, ¿va a seguir caminando? O el peligro que hay en las carreteras, ¿verdad? Y en este país hemos visto que apenas van a reparar una calle, ¿qué hacen? Cierran como 2 calles atrás, ¿verdad? Y ponen tantas
luces, advertencias de que no, cuidado, que hay gente trabajando, que hay peligro adelante. Si eso fuera en nuestros países así, ¿verdad? No hubieran tantos accidentes ni nada. Pero vemos las advertencias. Dios a través de su palabra nos dice eso. Y nosotros siendo sabios, viendo eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a recibir el golpe? No, ¿verdad? ¿Vamos a qué? Adquirir la advertencia y nos vamos a apartar de ello y no vamos a recibir ¿qué? El daño. Porque al principio lo que dije, dejamos de ser esclavos del pecado, ya esas cosas ya no nos van a hacer daño. Y dice la palabra de Dios, pensé que estaba aquí. Bueno, vamos a leer ahí en Juan 8:31. Juan 8:31. Perdón, ese ya lo leímos. Vamos a leer Proverbios 14, 15 y 16. Proverbios 14, 15 y 16. Dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Verdad? Esa palabra de confiado, ¿qué quiere decir? Que es en él mismo, ¿verdad? Como estaba diciendo nuestro hermano en la mañana, que el ser humano tiene una ideología que nosotros podemos, que el yo, ¿verdad? Y estaba leyendo cuando estaba estudiando eso también, que la persona dice que tiene que sentirse capaz de sí mismo. Y es que realmente cuando nosotros encontramos el verdadero significado, ¿verdad? Cuando es el temor de Dios, no solo es el conocimiento que podemos adquirir, sino esa sabiduría se va a aplicar a nuestras vidas, porque eso es lo que significa ser sabio. No es aquel que sabe mucho, sino aquel que se conduce, que vive, que tiene una conducta, en este caso, ¿verdad? Que es lo más importante que estamos hablando, delante de Dios. ¿Cómo me conduzco yo delante de Dios? Aplicando ¿qué? La palabra que he aprendido. Y no siendo que oidores olvidadizos, ¿verdad? Sino hacedores de su palabra. Sabemos que el viejo hombre ha sido crucificado, ¿verdad? Lo dice Romanos. Ya es para no seguir, sabemos nosotros, todo lo que la palabra de Dios nos dice, debemos de tener esa sabiduría y ponerla en práctica, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios es lámpara a nuestros ¿qué? Pies. ¿Para qué? Para guiarnos por el verdadero camino y no apartarnos de él. Va a ser luz en este medio de este mundo lleno de ¿qué? De oscuridad. Yo siempre le pongo el ejemplo a los jóvenes, a los niños, cosas así, ¿verdad? Porque también nuestro Señor Jesucristo nos habla así, ¿verdad? Con cosas que nosotros vivimos a diario para que podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Porque sabemos que muchas personas dicen, como les dije al principio, Dios me ha revelado esto y esto. Dios no hace nada oculto, todo lo hace a la luz para que todos sepan y todos puedan venir al verdadero conocimiento que es en Cristo Jesús para vivir sabiamente, ¿verdad? Y entonces les digo yo a los niños, si se apaga aquí la luz, ¿qué va a haber? Tinieblas, oscuridad, ¿verdad? Y si estamos afuera, ¿qué va a pasar? Frío, se va a sentir uno con miedo, ¿verdad? Ya ahí sí es miedo, pero cuando nosotros estamos en la palabra de Dios, que es lámpara para nuestras vidas, ¿qué va a suceder? No vamos a tener miedo de aquellas cosas, como al principio, ¿verdad? No temeré lo que el hombre me hace, sino que yo seré temeroso de Dios. Voy a darle mi reverencia y mi respeto y voy a andar conforme a su sabiduría. Y voy a ser guiado por su palabra y no me voy a apartar de él. Así como está en la imagen, ¿verdad? La palabra de Dios nos está dando el camino que es Cristo Jesús y eso lo tenemos el conocimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que
seguirle. Segundo punto, ¿qué significa temor de Dios? ¿Significa que voy a obedecer a Dios? Porque me va a castigar, ¿verdad? Voy a obedecer a Dios porque si no, me voy a ir al infierno. Pero realmente cuando nosotros hacemos algo de corazón, ¿cómo se sienten ustedes cuando las hermanas cuando cocinan obligados a sus esposos? Se les quema la comida, ¿verdad? Uno sabe bien. Y es cierto. Pero cuando lo hacen con amor, que nosotros estamos bien contentos, ¿verdad? Hasta en la cara cuando estamos comiendo. Porque lo están haciendo de amor, de corazón. Más aún cuando se habla de las cosas de Dios, ¿cómo las tenemos que hacer? ¿Venimos aquí obligados? ¿O venimos de todo corazón porque Dios se lo merece? Porque a veces eso pasa, hermano. En un principio la idea del ser humano es que viene a Dios porque va a haber un castigo eterno, va a haber un infierno, ¿verdad? No viene con esa reverencia hacia Dios, sino que viene por miedo a Dios. La vez pasada, hablando un hermano de este mismo tema, ¿verdad? El temor de Dios, dice que en los hijos, cuando nacen y ellos ven a sus papás y les van instruyendo, ¿verdad? Y vienen estos niños y hacen algo malo, ¿qué pasa con nosotros? Tenemos la responsabilidad de castigarlo. Y entonces ellos respetan a sus papás, pero por miedo, porque saben que lo van a castigar. Pero cuando ellos crecen, a veces los hijos, Moisés a mí ya me pasó y muchos de nosotros vemos que los hijos nos pasan, ¿verdad? En altura y en fuerza tal vez, pero ellos ya a nosotros nos obedecen, ¿por qué? Por un respeto, porque nos aman, ¿verdad? Ya no lo hacen por miedo. Cuando nosotros alcanzamos el primer punto, ¿verdad? Que seguimos a Dios y conocemos de todo Él y lo hacemos por amor y de corazón, cuando alcanzamos esa madurez espiritual en nuestra vida, así lo vamos a hacer. Ya no nos sentimos tan pesados el venir cada vez que hay servicio en la iglesia. Ya no nos vamos a sentir tan pesado el de hincarnos a orar, ¿verdad? Y a cualquier instante, a cualquier hora, tenemos el privilegio de que Dios nos duerme y nos escucha en cada momento. No se nos va a hacer tan pesado el predicar la palabra de Dios a otras personas, en informarles que nosotros somos temerosos de Dios con nuestra conducta. Ya no se nos va a hacer pesado ser luz en nuestros trabajos, luz en las escuelas, los jóvenes. Porque les decía a los jóvenes, ¿dónde pasamos el mayor tiempo nosotros? 8 horas ellos, ¿verdad? Más o menos. Y los que trabajamos, pues hay que meter overtime, ¿verdad? 10 horas, 12 horas. Pasamos más tiempo allí. Es donde nosotros tenemos que poner en práctica la sabiduría que hemos aprendido, mostrando que somos temerosos de Dios, obedeciendo a Dios de todo corazón, no de palabras. Porque ese es el problema que a veces nosotros tenemos. Sí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. En este año que ya estamos terminando, ¿verdad? ¿Cuáles son sus metas para el siguiente año? Y a veces, sí, orar más, ¿verdad? Participar más en los servicios de la iglesia o empezar a hacerlo si no lo ha hecho. Pero a veces eso se queda como en palabras, dice un dicho, se la llevó el viento, ¿verdad? Pero Dios toma en cuenta todo eso. Pero cuando lo hacemos de corazón, esas cosas, ¿verdad? Esas palabras se convierten ¿en qué? En hechos. Vamos a leer en Efesios 6:6, si quieren ir antes de que leamos Efesios 6:6. Sabemos que la palabra de Dios dice ahí que nosotros no tenemos que servir al ojo o a nosotros mismos, ni al ojo de los hombres, sino, vamos a empezar a leerlo, dice, no sirviendo al ojo como que quieren agradar ¿a quién? A los hombres, y a veces nos incluimos ahí mismo nosotros, ¿verdad? No para agradarnos a nosotros mismos, sino como siervos de Cristo,
Haciendo la voluntad de Dios, ¿de cómo? Ahí lo dice, ¿verdad? Yo no estoy inventando nada aquí, hermanos. Es la palabra de Dios que dice que tenemos que servir a Dios de todo corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios le agrada a Él que le sirvamos así. Y nosotros haciéndolo de corazón, ¿qué va a pasar? Lo vamos a hacer al máximo, lo vamos a hacer con todo lo que nosotros podamos hacer para agradar a nuestro Dios. Nos vamos a preocupar por hacer las cosas lo mejor que podamos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio, ¿verdad? Porque es la misma enseñanza. Sabemos que si nosotros vemos en el Antiguo Testamento las promesas que Dios les hacía a su pueblo Israel, ¿cómo eran? Eran cosas que materiales, ¿verdad? La tierra prometida, ¿verdad? Bendiciones para ellos, sus graneros dicen que va a estar lleno, ¿verdad? Ahora nosotros que estamos bajo la gracia tenemos esas bendiciones, ¿cuáles? Espirituales, ¿verdad? Y que también nos va a ir bien aquí en la tierra. Pero es la misma aplicación para nosotros cuando también Dios le hablaba a su pueblo y le dice: ahora pues Israel, que pide Jehová Dios de ti, ponga su nombre ahí, ¿verdad? Sabemos que el hermano se llama Israel, ¿verdad? Pero él no va a cambiar. Pero pongamos cada uno de nosotros los demás nuestro nombre y que digamos: ¿qué pide Jehová de nosotros? Y aquí está la respuesta: sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes sus mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te escribo hoy, para que tengas prosperidad. Y como le dije anteriormente, esa prosperidad se convierte en bendiciones espirituales para nosotros y también en bendiciones aquí mientras estemos en este cuerpo. Es la misma aplicación. Debemos de obedecer a Dios de todo corazón, no de palabras. Y no basta solo con saberlo, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo practica, no lo vive, no lo hace en su vida, ¿qué sucede? Pero somos sabios para ya no pecar, ¿verdad? Para no ser esclavos del pecado. Entonces yo voy a empezar a ¿qué? Si no lo estoy haciendo, a obedecer a Dios de todo corazón para que no sea pecado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y sigue diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? En 1 Juan 2:4, el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿el tal que es? ¿Y quién es padre de mentira? Se convierte en un hijo del diablo, ¿verdad? Yo le conozco y no obedezco sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces dice la palabra de Dios: ¿de qué me sirve a mí saber que Pedro dice no dejen de reunirse como algunos tienen de costumbre si yo no me reúno? ¿De qué me sirve saberlo? Y eso es algo, una parte, ¿verdad?, de lo que es el cristianismo. Y si hablamos de todo lo demás que yo lo sé y no lo hago, entonces debemos tener mucho cuidado, hermano, empezar a obedecer realmente como Dios quiera, no como lo que a mí, esto sí y esto no, ¿verdad? No podemos ser así. No es como cuando vayamos a comer una ensalada, ¿verdad? Muchos no le echan algo y de otros sí le echan otra. No podemos ser, el cristiano no es así. Tenemos que aceptar todo como Dios nos manda si queremos recibir todas sus bendiciones, ¿verdad? Tenemos que meditar y pensar en esto. Y ya terminando el último punto de esto, de obedecer a Dios de todo corazón, porque el Señor Jesucristo les decía siempre a todos los que escuchaban, ¿verdad? Jesús conocía todos los corazones
y él sabía que en su pueblo había mucho de todo, ¿verdad? Gente que sí quería ser verdaderamente sus discípulos, temerosos de Dios, y otros que solo eran de apariencia, porque él les decía: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces Jesús le dice aquí también: el que ama mi palabra, la obedecerá, pero dice el que me ama, no dice el que me tiene miedo, ¿verdad? No dice el que está interesado, porque muchos lo seguían porque les daba de comer, ¿verdad? Y a veces así somos. Hay personas que buscan a Dios por conveniencia, como lo está diciendo ahí, por miedo o por algún interés. Está enfermo de cáncer, llega a la congregación, que oremos por él. Le predicamos el evangelio porque es lo más importante, ¿verdad? Que tenemos que predicarle a una persona. Su salud espiritual es lo primordial y Dios proveerá lo demás. Y oramos por él, le predicaron el evangelio, se bautizó y Dios hizo el milagro en él. Sabemos que para Dios no hay nada imposible, y le sanó de cáncer. Él, antes de venir a Cristo, era borracho, ¿verdad? Dejó de hacerlo durante estaba enfermo porque no podía hacerlo porque estaba enfermo. Pero cuando se bautizó, ¿verdad? Él lo hizo y dejó de hacerlo. Pero Dios lo sanó. ¿Y qué pasó con él? Volvió otra vez, ¿verdad? Era mentira que estaba siendo temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque buscó a Dios por interés. Y eso nos puede pasar muchas veces con personas que vienen así a Cristo, por algún interés, no porque le ama. Dice: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si nosotros estamos amando a Cristo, viene el Espíritu Santo, viene el Padre y viene el Hijo a estar ¿en dónde? En nosotros. Por eso es que nosotros somos el templo, ¿verdad?, del Espíritu Santo, incluye a todos ellos. El que no me ama no obedece mis palabras. Por un oído le entra y por otro le sale. No importa, ¿verdad?, en qué condición esté, si no le ama, no va a obedecer verdaderamente a nuestro Dios. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y sabemos esto, hermano, que nosotros tenemos que obedecer a Dios de todo corazón, porque somos temerosos de Dios, ¿verdad? No solo en palabras, sino en hechos, en lo que nosotros cada día vivimos en nuestras vidas, en cualquier lugar, con cualquier persona. No tiene que cambiar que somos temerosos de Dios. No nos tenemos que disfrazar, ¿verdad?, de ser cristianos en un ambiente y en otro quitarnos. No, eso no es así. No me pueden ver mis hermanos, pero ¿qué importa eso? Me ve el más importante, que es Dios, que a Él es el que le voy a dar cuentas. Pero cuando empezamos a amarle, ¿verdad?, todas esas cosas se van a ir de nosotros y no se va a hacer difícil. Y es algo, hermano, como cuando usted entra en algo de hacer dieta, ¿verdad? Yo a un par de años, yo hice esa dieta de que no podía tomar mucha soda, comer tortillas, ¿verdad?, porque se me subieron muy rápido los triglicéridos. Y me decía la doctora: tiene que comer una tortilla por día. Yo me comía 3, ¿verdad? Ve una tortilla, y me decía: ¿una a cada comida? No, una al día. No, mejor lo dejo de comer, ¿verdad? Y se me hizo muy difícil, hermano, muy difícil, porque me comía 3 diarias y más de esas que me hacía mi esposa y mi mamá recién hechas, ¿verdad? Y ya aprendí a ir haciéndolo. ¿Por qué? Porque eso me hacía ¿qué? Daño en mí, ¿verdad?, el comer todas esas cosas. Y ahora ya las miro, no como tortilla. El hermano se ríe de mí porque solo me como 2 tacos, ¿verdad? Y él pide 5, 6. Sale barato, me dice, invitarte.
Pero es que realmente ya no lo hago por eso, ya lo hago porque me hace daño, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos a Dios, muchas personas no quieren dejar de hacer esas cosas, porque aman que más esas cosas que a Dios. Pero cuando vienen verdaderamente de corazón, no importa dejar esas cosas, aunque sufran, porque estamos siendo ¿qué? Transformados. Estamos queriendo alcanzar el ¿qué? La plenitud de Cristo. Estamos alcanzando ser ¿qué? Perfectos, porque perfecto en la palabra de Dios no significa que no va a cometer errores, no, sino que va a ser sabio, va a ser que va a alcanzar madurez espiritual. Entonces, pero pues, tenemos que dejar de hacer todas esas cosas que nos gustan y a empezar a amar a Dios de todo corazón para que cuando le obedezcamos, ¿verdad? Lo podamos hacer con toda alegría, con todo gozo, que como Moisés cuando salía de hablar con Dios, ¿cómo salía? Su cara brillante, ¿verdad? De que estaba el Espíritu Santo. Y nosotros también así tiene que ser, ¿verdad? Que nos miren las personas, ¿qué tienes? ¿Por qué te miras diferente? ¿Por qué hablas diferente? ¿Verdad? ¿Por qué no sos como los demás? Pero a veces no sucede eso, ¿por qué? Porque no estamos siendo ¿qué? Temerosos de Dios realmente conforme a la voluntad de Dios. Y ya para terminar, hermano, último punto, Dios tendrá el primer lugar en nuestras vidas. Y el ser temeroso de Dios significa muchas otras cosas más, ¿verdad? Pero en sí estos 3 puntos abarca todo lo que la palabra de Dios nos dice. Y es que, ¿qué tiene el primer lugar en nuestros corazones? ¿Qué ocupa? ¿Y cómo podemos ver eso nosotros? Pues lo que nos preocupa, ¿verdad? Los que nos tiene ahí todo el momento. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre, en todo lo que hagamos, que Dios está con nosotros y que nosotros ya no somos como éramos antes. Porque uno de los puntos primero es que me preocupo por lo que Dios piensa de mí, ¿verdad? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Qué piensa Dios de mí? A veces nosotros, ¿verdad? Cuando los que, bueno, antes que nos acordamos de nuestras esposas cuando éramos novios, pero mucho antes, cuando no nos conocían y que nos quedaba viendo, ¿y qué pensará de mí? ¿Verdad? ¿Y nosotros qué buscábamos? ¿Verdad? Peinarnos bien, a vestirnos bien, hasta echarnos perfume, ¿verdad? Para agradarle a esa persona que nos atraía, que son nuestras esposas. Y andábamos, yo me acuerdo que cuando yo la miraba a ella y donde ella estaba, pues yo iba de lo mejor, ya no me importaba antes cómo me miraba, y ahora cuando ella me miraba, yo sí tomaba importancia. Entonces tenemos que ver cómo Dios nos ve a nosotros, qué piensa Dios de nosotros, si ando haciendo verdaderamente su voluntad, si está ocupando realmente ese primer lugar en mi vida, porque sabemos que el rico, ¿verdad? El joven rico, ¿qué le pasó? No estaba Dios en su corazón en primer lugar, aunque había cumplido todo lo demás, pero estaba fallando ¿qué? En una sola cosa, ¿verdad? No era todo lo demás. Nosotros también podemos estar fallando en una sola cosa y podemos quitarle ese lugar a nuestro Dios. Y es que nosotros nos tenemos que preocupar qué piensa Dios de nosotros, porque en Lucas 12:29, ¿qué dice la palabra de Dios? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis tristes ni ansiosos. En otras palabras, no se preocupen por nada de este mundo, ya sea de nuestro cuerpo, ya sea en las cosas materiales, en nada se preocupen. Porque todas estas cosas, ¿quiénes las buscan? Así lo están leyendo en su palabra, ¿verdad? No solo porque esté ahí en la pantalla, no quiere decir que sea otra traducción o que yo las saque. Están leyendo en sus Biblias. Estas cosas las busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y Dios tiene misericordia que hasta ellos, ¿verdad? Que están en el mundo,
también recibe de esas bendiciones. Pero en Mateo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Aquí dice solo, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, ¿para qué afanarnos? Dice el Señor Jesús. ¿Para qué preocuparme yo por las demás cosas? Mejor preocuparme para que Dios ocupe el primer lugar en mi vida, ¿verdad? Y olvidarme de esto, porque Dios nos manda que nosotros demos todo nuestro ser a Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. No dice con el 50%, ¿verdad? No dice eso, dice todo. O sea, con todo nuestro ser. Quiere que nosotros le amemos y le busquemos a Él y lo pongamos siempre en el primer lugar en nuestras vidas. Segundo punto de esto, de que Dios tendrá el primer lugar en nuestras vidas si somos verdaderamente temerosos de Dios, es que me preocupo porque en todo momento busco agradarme a mí mismo. Muchas veces eso nos pasa, ¿verdad? Nos sentimos muy cómodos y digo, esto yo me siento bien así, pues lo voy a hacer. Ah, no, eso no me siento bien. O es que yo me siento bien en esta congregación. En aquella que iba no me sentía bien. Pero a veces no es así, ¿verdad? No es como yo me sienta. Porque muchas veces cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, eso dice, es que yo me siento bien ir ahí y tocar instrumentos y tantas cosas, ¿no? Pero es que no buscamos agradarnos a nosotros mismos. Nunca tenemos que hacer eso. Sino que según Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos apartados de todo lo malo, santo y sin mancha delante de Él, en amor habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos. Es que esta es la voluntad de Dios, que nosotros seamos hijos de Él a través de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto, ahí está, ¿verdad?, de su voluntad. Entonces yo busco agradar, ¿qué? La voluntad de Dios, siendo que sin mancha, santo, ¿verdad? Un hijo de ¿quién? De Dios. Y si soy hijo de Dios, pues voy a practicar todas las cosas que Dios me ha mandado. Y sigue diciendo la palabra de Dios que nosotros, según fuimos aprobados por Dios, para que nos confiase el Evangelio. ¿Y esto qué significa? Pues yo quiero, muchas veces nosotros nos gusta todos los beneficios, ¿verdad?, en un trabajo, pero también cuando ya nos dicen todo lo que nos tiene que, las obligaciones que tenemos que hacer, a veces no nos parece, ¿verdad?, no nos gusta. Porque miramos que venimos a Cristo y miramos que tenemos todas las bendiciones espirituales, pero también conlleva una responsabilidad por parte de cada uno de nosotros. Y así como recibimos el Evangelio, ¿verdad?, para salvación de nuestras vidas, así también nosotros, dice aquí la palabra de Dios, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces se ha encomendado que me preocupo yo por darle mi tiempo a Dios. ¿Cómo? Predicando la palabra de Dios. Es algo que Dios nos ha encomendado, hermanos, en que tenemos que hacer esto, en que nosotros debemos de predicar la palabra de Dios a todos aquellos que no son temerosos de Dios, que todos aquellos que están perdidos, ¿verdad? Y ellos, porque sabemos que la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser como el sembrador, no ver la tierra. Porque si nosotros pensamos, venimos y decimos, es que este borracho no le voy a predicar, ¿verdad? Pero este que no es borracho sí le voy a predicar. No. El sembrador dice que regó la semilla, que es la palabra de Dios, en todos los caminos donde iba, en toda la tierra, todo tipo de tierra. Y nosotros tenemos que hacer eso, ¿verdad? Predicar la palabra de Dios a todos, primeramente a nuestra familia, a nuestros hijos, con ejemplo y también en palabra, a nuestros vecinos. Y muchas veces no lo hacemos, no lo hacemos. Pero Dios nos ha encomendado esto para que nosotros nos preocupemos verdaderamente por darle todo a nuestro Dios. Si nosotros le estamos dando tiempo,
estamos dando nuestras finanzas a Dios, todo, aunque sabemos que Dios es dueño de todas las cosas, ¿verdad? Más bien nosotros necesitamos de Él, ¿verdad? Todo el tiempo. Pero Él quiere que nosotros le pongamos en primer lugar a Él sobre todas las cosas y no nos preocupemos por lo demás, porque si nos preocupamos por las otras cosas, ¿qué va a pasar? Nos enfermamos, ¿verdad? Y ya cuando estamos enfermos, ¿podemos hacer la voluntad de Dios? Ya no, porque estamos postrados en una cama y nos limitamos de muchas cosas. Confiemos en Dios siempre y pongámoslo en primer lugar a Él y Él dará todas las demás cosas, hasta para cuando nosotros vamos a hablarle a alguien, ¿verdad? Él provee su palabra para que prediquemos de su evangelio. Y empezamos con una pregunta: ¿qué significa temor de Dios? ¿Significa que yo voy a ser sabio? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque voy a obedecer a Dios de todo corazón, ¿verdad? Por obediencia, por amor a Él, y también porque Dios tendrá siempre el primer lugar en mi vida y nada me va a mover de allí, nada me va a mover de ahí. Así venga lo que venga, ¿verdad? Enfermedad que venga, pandemia que venga, no importa, porque un día vamos a desprendernos de este cuerpo. Y eso es lo más, si nosotros lo vemos, hermano, eso es lo más grandioso, lo más maravilloso que Dios nos ha dado, que no vamos a estar aquí para siempre, porque este cuerpo tiene muchas cosas, ¿verdad? Pero estaremos allá en la eternidad con Dios si somos fieles hasta el final. El que persevera hasta el final, ese será salvo, dice el Señor Jesucristo. Pero vamos a terminar con esta pregunta: ¿tienes el temor de Dios en tu corazón, en tu vida? Porque a veces podemos tener mala interpretación de qué es el temor de Dios, que es miedo, ¿verdad? Y por eso lo estoy obedeciendo. Tal vez dice temor de Dios, pero no necesito de su sabiduría, ¿verdad? O también soy temeroso de Dios, pero no es el primer lugar. Viene una familia y ya no voy a la reunión porque ya vino esta familia, ¿verdad? ¿Quién tiene el primer lugar? Hoy que estuvo el final del Mundial, yo no miré a nadie que se haya quedado en su casa para ver el partido, ¿verdad? Pero más de alguno lo ha de haber hecho, ¿verdad? Más de alguno. Y si no lo hizo nadie, gracias a Dios, porque estamos aprendiendo ¿qué? A tener el temor de Dios en nuestras vidas, a ponerlo en primer lugar. Pero si no has venido a Cristo, ¿verdad? Si no has obedecido a Dios a través del Evangelio, conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Cree en Él, pero no ha obedecido como Dios manda, porque los demonios creen y tiemblan, dice la palabra de Dios. Y no ha venido a obedecer a través de las aguas del bautismo, porque es importante, hermanos, que nosotros enseñemos a las personas que no han venido a Cristo que es de importancia el obedecer a Dios como Él manda, no como los hombres lo digan, sino con la sabiduría de Dios. Sabemos que el bautismo es gran significado para cada uno de nosotros, porque Él lo ha instruido a través de su Hijo, nos ha dado de ejemplo, Él lo hizo, ¿verdad? Porque nos limpia de nuestros pecados cuando somos bautizados, y de ahí empieza a contarnos, ¿verdad? Y también porque recibiremos el Espíritu Santo, recibimos nosotros cuando fuimos bautizados, y también fuimos añadidos a su iglesia. Y es por tanto aquellos que no lo han hecho, la importancia de que lo hagan, para que puedan ser verdaderamente temerosos de Dios. Y nosotros que ya lo somos, hermanos, tenemos que aplicar este versículo a nuestras vidas. Bueno, toda la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en esto dice que recibiendo nosotros un reino inconmovible, un reino que es para siempre, ¿verdad? Por la eternidad, donde Cristo va a gobernar para toda la vida, toda la eternidad, perdón, tendremos gratitud. ¿Y cómo se va a mostrar esa gratitud? Sirviéndole a Dios, agradándole con temor y reverencia, ¿verdad? Con temor y reverencia. Y si usted ha sido cristiano por tanto tiempo, pero no se ha entregado a Dios, Dios le ha dado la oportunidad cada día que le da la vida para cambiar de dirección de su vida y poder, ¿verdad?, andar conforme a la voluntad de Dios.
Y vamos a terminar con este otro versículo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, y no solo basta, ¿verdad?, decir yo soy temeroso de Dios, sino hacer su voluntad, y hace su voluntad, a ese oye. Y en este momento nosotros que somos temerosos de Dios, ¿verdad?, le pedimos a Dios por las almas que andan perdidas, ¿verdad?, por las almas que no han venido a Cristo, para que Dios nos escuche y nos ponga palabra para predicarle a esas personas y vengan a Cristo y sean su Salvador como cada uno de nosotros lo tenemos en nuestros corazones. Espero, hermanos, que esta enseñanza, ¿verdad?, no solo se quede en esta noche y venga el hermano Enrique. ¿Qué les predicó el hermano? Aunque ahora ya me lo están pasando por YouTube y ya se va a saber, ¿verdad? ¿Y qué predicó el hermano Alan? ¿Verdad? No sabe, no es lo que yo prediqué, es lo que Dios nos está diciendo. Y nosotros tenemos que meditar en su palabra de día y de noche, como le dijo a Josué, ¿verdad? Que no se aparte de este libro de la ley, de día y de noche. ¿Para qué? Seas prosperado y te vaya bien, porque yo andaré contigo donde quiera que vayas. Lo estoy resumiendo, ¿verdad? Pero es verdad, hermanos. Tenemos que meditar en la palabra de Dios, siendo temerosos de Dios 24/7, ¿verdad? Todo el resto de nuestras vidas. Y Dios nos da la bendición y la oportunidad de que si no estamos haciéndolo, de hacerlo. Y también Dios le está dando la oportunidad a usted que no ha sido bautizado, ¿verdad?, que no ha venido a los pies de Cristo en esta noche, para que también lo haga. Y que la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros y que Dios les bendiga.